Para entender lo que significa un mol, debes imaginarte que un mol es una cantidad fija de cosas. Por ejemplo, igual que una docena son 12 cosas, un mol serían 6,022 por 10 elevado a 23 cosas, es decir, 602.000 trillones de cosas. Lo que pasa es que lo escribimos abreviadamente en notación científica. Lo llamamos número de Avogadro en honor al científico italiano que lo determinó. Por tanto, y esto es una broma, yo podría tener un mol de caracoles y serían 602.000 trillones de caracoles. O un mol de elefantes, que serían 6,022 por 10 elevado a 23 elefantes. Lógicamente, pesaría más un mol de elefantes porque son más grandes que los caracoles. Ahora vamos a ver cómo aplicamos todo esto a la química. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en un mol de hidrógeno? Según la definición, en un mol hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Y en un mol de hierro habrá 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hierro. Ahora bien, ¿qué pesaría más? ¿Un mol de hidrógeno o un mol de hierro? Los átomos de hidrógeno son muy pequeños y pesan muy poco. Si miramos en la tabla periódica veremos que pesan una unidad de masa atómica. Los átomos de hierro son más grandes y pesan más, aproximadamente 56 unidades de masa atómica. Por tanto, el hidrógeno es como los caracoles y el hierro como los elefantes. Pesará más un mol de hierro. ¿Y cuánto pesará un mol de hierro? Pues si cada átomo de hierro pesa 56 y en un mol hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, un mol pesará 56 por 6,022 por 10 elevado a 23. Pero también podemos tener un mol de moléculas. Aquí tienes la molécula de dióxido de carbono. Según la definición, en un mol de moléculas de CO2 hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas como esta. ¿Y cuántos átomos hay en un mol de dióxido de carbono? Como cada molécula tiene 3 átomos, 2 de oxígeno y 1 de carbono, en total habrá 3 por 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de CO2? Como cada molécula tiene 2 átomos de oxígeno, en total hay 2 por 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono habrá en un mol de CO2? Como cada molécula tiene un átomo de carbono, en un mol habrá 1 por 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Por último, ¿cuánto podría pesar un mol de CO2? Veamos cuánto pesa una sola molécula de CO2. Miramos en la tabla periódica y vemos que el carbono pesa 12 y el oxígeno 16. Entonces una molécula pesará 16 más 12 más 16, es decir, 44. Como en un mol hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas como esta, un mol de CO2 pesará 44 por 6,022 por 10 elevado a 23. Vamos a hacer un último ejercicio a modo de resumen final. Esta es la molécula de bicarbonato sódico y esta es su fórmula. Una molécula tiene 6 átomos, 1 de sodio, 1 de carbono, 3 de oxígeno y 1 de hidrógeno. Un mol de bicarbonato tendrá el número de Avogadro de moléculas. Un mol tendrá 6 por 6,022 por 10 elevado a 23 átomos en general. Un mol tendrá 1 por el número de Avogadro de átomos de sodio. Un mol tendrá 1 por el número de Avogadro de átomos de carbono. Un mol tendrá 3 por el número de Avogadro de átomos de oxígeno. Y por último, un mol tendrá 1 por el número de Avogadro de átomos de hidrógeno. Por último,
Una molécula pesará lo que pese el hidrógeno más lo que pese el sodio más el carbono más 3 veces el oxígeno, es decir, 84. Y un mol pesará 84 por 6,022 por 10 a la 23. Y hasta aquí todo lo que necesitas saber sobre el concepto de mol.